Buenas tardes a todos y a todas y les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro. Esperamos que hayan almorzado y que estén con ganas de seguir conociendo sobre estos tres países asiáticos. En este encuentro nos vamos a centrar en uno específicamente y para eso vamos a estar conociendo el barrio chino, con sus templos, iglesias, mercados, restaurantes y locales. Seguramente quienes estamos acá fuimos alguna vez a este barrio, pero se preguntaron cómo surgió, quiénes fueron los primeros habitantes del lugar y por qué eligieron Belgrano, habiendo tantos lugares en la ciudad. Todo esto y mucho más es lo que vamos a ver y aprender en este encuentro. Les recordamos que todavía nos queda un encuentro más, el de las 5 de la tarde, en el que vamos a pasear por el Jardín Japonés y el Museo Nacional de Arte Oriental, y también vamos a jugar con lo aprendido. Recuerden estar atentos al grupo de WhatsApp porque les vamos a contactar por ahí para llamarlos a abordar el micro por última vez en el día de hoy. Dicho esto, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y una vez más pongan la vista en modo presentador. Los barrios chinos han servido como espacios de adaptación para los colectivos migrantes, en donde perviven elementos tradicionales de la vida anterior, innovados con los nuevos escenarios de las sociedades receptoras. Como pudimos ver hasta el momento, la ciudad de Buenos Aires tiene un carácter intercultural, en donde podemos ver la convivencia de distintas culturas y su reconocimiento por parte de la sociedad, con un diálogo basado en el respeto y la conciencia de la interdependencia entre los colectivos culturales. Quizás uno de los más conocidos a nivel mundial sea el Chinatown de Nueva York. Su popularidad no se debe necesariamente a que sea el mejor, sino que a que estoy segura que no me equivoco cuando digo que todos lo hemos visto en más de una película o una serie. De todas formas, cabe aclarar que su tamaño y oferta de bienes y servicios es bastante mayor al nuestro, que consta de unas pocas cuadras. Por su carácter comercial y turístico, el barrio chino es un lugar de encuentro entre los asiáticos, pero también es atravesado por las interacciones con los porteños que los visitan semana a semana, turistas y los vecinos de la zona que se acercan día a día. Hay comercios de diversos tipos que explican la inserción laboral de esta comunidad en el país. Hay lugares de culto que sirven a las comunidades migrantes y a la difusión de elementos religiosos. Hay locales comerciales y tienen una dimensión cultural al comercializar productos importados que ayudan a la difusión de las preferencias de alimentación de los chinos y de los artículos propios que remiten a leyendas o costumbres de este país. También se realizan numerosas actividades que promueven la difusión de la cultura china, como la celebración del Año Nuevo Chino o algunas festividades budistas. La zona en donde se localiza el barrio fue elegida por los primeros inmigrantes taiwaneses por su ubicación, cercana a diversos medios de transporte, y por ser un barrio con vecinos con un buen poder adquisitivo. Su identidad original estaba ligada a la migración taiwanesa, y los migrantes solían llamar a la zona la calle de Taiwán. La zona adquirió el nombre del barrio chino en el año 2005 mediante una ley de la legislatura porteña. A partir de este momento, el barrio cobra relevancia para el gobierno de la ciudad y pasa a formar parte de las campañas de promoción del ente de turismo. Los barrios son centros de atracción turística para los argentinos y los extranjeros. Lo exótico se vuelve atractivo para los visitantes, aunque no solo recurren por la curiosidad de explorar el paisaje y la cultura, sino también porque algunos productos asiáticos se volvieron parte del consumo cotidiano de los argentinos, quienes concurren al barrio para abastecerse de los mismos. Dándonos la bienvenida al barrio, encontramos el arco de ingreso, entre las calles Juramento y Arribeños, que fue donado por la comunidad china en el año 2009 y que está acompañado de los leones, que son los símbolos de protección. El arco mide 11 metros de alto y 8 de ancho, y está construido con mármol, columnas de cemento, leones de piedra tallada y diversos elementos representativos de la cultura china. Es un obsequio que simboliza la amistad y la gratitud por un buen recibimiento que se le dio a la comunidad china. Una vez que pasamos este arco, ya nos encontramos totalmente dentro del barrio y veremos a los lados de las calles tiendas y supermercados con productos típicos orientales. Seguramente alguna vez fuimos y nos fue inevitable entrar a alguno de sus tantos mercados, sea por curiosidad o por la intención de comprar algo que estamos acostumbrados a consumir. De esta forma podemos afirmar que los mercados son uno de los principales atractivos del barrio, son ese punto de encuentro entre las comunidades asiáticas y la argentina, en donde ambas buscan adquirir productos importados. No es una sorpresa que nosotros consumamos productos asiáticos en nuestro día a día. ¿Quién no consumió salsa de soja en alguna de sus comidas? ¿O comió las típicas sopas instantáneas chinas? ¿O no probó el arroz o los fideos chinos? Todas estas cosas y muchos más son las que nos permiten acercarnos aún más a las diferentes culturas asiáticas y permite que se genere ese intercambio cultural entre unos y otros.
Algunos de los mercados más destacados que podemos nombrar son el supermercado Asia Oriental, uno de los más grandes y con una amplia selección de productos, el supermercado Hua Fuchen, donde se ofrecen productos frescos y de todo tipo, y los supermercados Casa China 1 y 2, que son almacenes llenos de productos frescos con una gran variedad de arroz, condimentos, fideos, especias, entre muchas otras cosas más. El barrio chino ha cambiado su dinámica coincidiendo con el dinamismo de las identidades migrantes, pasando de ser un barrio predominantemente taiwanés en su origen a un barrio con múltiples identidades asiáticas, en donde confluyen chinos continentales, japoneses, vietnamitas, tailandeses, coreanos y taiwaneses. Sin embargo, las identidades dominantes son la china y la taiwanesa, y esto se puede ver marcado en las celebraciones, en donde las danzas, canciones y disciplinas chinas son las que se exhiben al público, pero en los locales de comida vamos a ver una gran cantidad de variedad asiática y no solo chinas. El nombre del barrio chino se debe a que es lo chino lo que más se destaca, aunque hayan productos, comerciantes, comercios y elementos culturales asiáticos. Los chinos son la cuarta colectividad en Argentina en cuanto a volumen y la mayor asiática, habiendo una diferenciación entre taiwaneses y chinos continentales. Si bien chinos y taiwaneses se reconocen herederos de un mismo legado cultural milenario, estas identidades pueden ser atravesadas por las diferencias políticas entre la República de China y la República Popular China. Existen migrantes de Taiwán que se reconocen como taiwaneses, considerando los elementos propios como superiores a los de China continental, como chinos, es decir, herederos de la milenaria cultura china, y quienes varían de una a otra acorde a las circunstancias. Las generaciones mayores han buscado marcar límites entre chinos y taiwaneses para crear espacios exclusivos, pero las nuevas generaciones promueven una mayor integración y cooperación mutua, sea entre ellos o integrando cada vez más elementos culturales argentinos que incorporan como propios, generando nuevas identidades entre lo chino-taiwanés y lo argentino. La inmigración china en Argentina y en general en América Latina tiene sus orígenes en la época colonial y se pueden distinguir 3 o 4 periodos en los flujos migratorios de los chinos a Argentina. El primer periodo es poco relevante en cuanto al número de inmigrantes y se relaciona con la guerra civil en China y la revolución maoísta entre 1927 y 1950. Motivada por cuestiones políticas, esta ola trajo mayormente hombres solos con pocos recursos económicos. El segundo periodo se dio en la década del 80 y estuvo caracterizado por la llegada al país de taiwaneses que eran profesionales y, una vez en Argentina, abandonaron el ejercicio de sus profesiones por la barrera idiomática y las dificultades para homologar sus títulos. Las actividades comerciales, supermercados, almacenes, restaurantes, lavaderos, se volvieron por ese entonces las más elegidas, ya que el idioma no era prioritario. Las familias que llegaron al país fueron ayudadas por familiares o conocidos que ya estaban acá y contaban con medios económicos para abrir sus negocios y comprar sus viviendas. Se crearon entonces asociaciones de migrantes para brindar protección y fomentar los vínculos de solidaridad. La migración de los años 90, que se caracterizó por la llegada de chinos provenientes de las zonas costeras de China continental, quienes llegaron sin recursos económicos ni formación profesional y con expectativas de progreso sostenidas en crecimiento económico que se percibía en Argentina. Los primeros años en el país debieron trabajar para pagar las deudas contraídas para viajar e instalar sus negocios. La intensa actividad laboral hizo que aún hoy sean pocas las asociaciones chinas generadas por estos migrantes en comparación a las taiwanesas. Podría agregarse una cuarta etapa alrededor del año 2004, ya que la crisis del 2001 impulsó a muchos migrantes chinos y taiwaneses a volver a su país, quienes volvieron 3 años después con la reactivación económica. En los últimos años, el escenario de la migración de China continental se fue diversificando con la llegada de migrantes jóvenes que vienen motivados a aprender español y enseñar chino, o por la llegada de ejecutivos que vienen a cumplir funciones en las grandes empresas multinacionales de capital chino. Los taiwaneses se dividen entre quienes buscan una integración armoniosa o se sienten herederos de la tradición china y quienes buscan continuar reivindicando una identidad taiwanesa diferenciada. El mayor porcentaje de chinos se encuentra en Buenos Aires, aunque también tiene presencia en Pilar, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y Rosario. La migración china puede ser considerada una diáspora, vista que la dispersión de la población migrante que los destinos
seleccionados relacionados a los migrantes ya instalados, la pertenencia identitaria y las relaciones que se conservan entre los grupos migrantes. La diáspora supone que las redes étnicas son el centro de la cadena migratoria. Se constituyen como lugares de sociabilidad y memoria que restablecen un orden de transmisión en generaciones. El elemento común de las comunidades chinas en los países de América es la conformación de redes comunitarias que los agrupa en torno a actividad, lugar de procedencia, religión, etc. En un país con un idioma desconocido y no del todo accesible a los migrantes, el estar cerca de la comunidad y poder ser auxiliado por la misma ha resultado de gran importancia. Las instituciones que responden a fines comerciales son para los chinos y su autoabastecimiento, pero también para el intercambio con la comunidad receptora. Las de fines culturales, étnicos o religiosos, como los templos, asociaciones culturales e instituciones, supieron ser solo de y para chinos, pero se han ido abriendo a recibir argentinos y promoviendo actividades destinadas a la difusión de su cultura. En relación al cambio generacional, las segundas generaciones de jóvenes taiwaneses encuentran su identidad en los valores propios de su cultura y en elementos identificados con la cultura argentina. El proceso de aculturación que ha atravesado la sociedad taiwanesa al instalarse en el territorio argentino puede observarse actualmente también en los migrantes chinos del continente. Los chinos o taiwaneses que llevan más tiempo en el país y los más jóvenes que vivieron su vida acá manifiestan tener muy buena relación con los argentinos, pero siempre buscan mantener acciones y prácticas propias de su cultura. Hay distintos y variados elementos de intercambio cultural entre chinos y argentinos, como la enseñanza del idioma chino, la introducción de la medicina china en la Argentina, el cine asiático en Buenos Aires y la representación de la cultura china en el cine local, las artes marciales, la alimentación y los productos chinos. Sin embargo, todavía existen manifestaciones de rechazo, prejuicios acerca de las costumbres chinas que generan tensiones en las áreas donde la actividad económica china compite directamente con comerciantes argentinos, es decir, supermercados o restaurantes. En la actividad económica y comercial de los migrantes, el supermercado chino es la gran protagonista. Las instituciones sirven como factor de cohesión interna. La Cámara de Supermercados y Autoservicios en propiedades de residentes chinos nuclea a los migrantes dedicados a este rubro y cumple un rol relevante armonizando la relación con el mercado nacional e internacional y articulando a los supermercadistas y el Estado argentino. Los chinos son la cuarta colectividad en Argentina en cuanto a volumen y la mayor asiática, habiendo una diferenciación entre taiwaneses y chinos continentales. Si bien chinos y taiwaneses se reconocen herederos del mismo legado cultural milenario, estas identidades pueden ser atravesadas por las diferencias políticas entre la República de China y la República Popular China. Existen migrantes de Taiwán que se reconocen como taiwaneses, considerando los elementos propios como superiores a los de China continental, como chinos, es decir, herederos de la milenaria cultura china, y quienes varían de una a otra acorde a las circunstancias. Las generaciones mayores han buscado marcar límites entre chinos y taiwaneses para crear espacios exclusivos, pero las nuevas generaciones promueven una mayor integración y cooperación mutua, sea entre ellos o integrando cada vez más elementos culturales argentinos que incorporan como propios, generando nuevas identidades entre lo chino-taiwanés y lo argentino. La inmigración china en Argentina y en general en América Latina tiene sus orígenes en la época colonial y se pueden distinguir 3 o 4 periodos en los flujos migratorios de los chinos a Argentina. El primer periodo es poco relevante en cuanto al número de inmigrantes y se relaciona con la guerra civil en China y la revolución maoísta entre 1927 y 1950. Motivada por cuestiones políticas, esta ola trajo mayormente hombres solos con pocos recursos económicos. El segundo periodo se dio en la década del 80 y estuvo caracterizado por la llegada al país de taiwaneses que eran profesionales y, una vez en Argentina, abandonaron el ejercicio de sus profesiones por la barrera idiomática y las dificultades para homologar sus títulos. Las actividades comerciales, supermercados, almacenes, restaurantes, lavaderos, se volvieron por ese entonces las más elegidas, ya que el idioma no era prioritario. Las familias que llegaron al país fueron ayudadas por familiares o conocidos que ya estaban acá y contaban con medios económicos para abrir sus negocios y comprar sus viviendas. Se crearon entonces asociaciones de migrantes para brindar protección y fomentar los vínculos de solidaridad. La migración de los años 90, que se caracterizó por la llegada de chinos provenientes de las zonas costeras de China continental, quienes llegaron sin recursos económicos ni formación profesional y con expectativas de progreso sostenidas en crecimiento económico que se percibía en Argentina.
Los primeros años en el país debieron trabajar para pagar las deudas contraídas para viajar e instalar sus negocios. La intensa actividad laboral hizo que aún hoy sean pocas las asociaciones chinas generadas por estos migrantes en comparación a las taiwanesas. Podría agregarse una cuarta etapa alrededor del año 2004, ya que la crisis del 2001 impulsó a muchos migrantes chinos y taiwaneses a volver a su país, quienes volvieron 3 años después con la reactivación económica. En los últimos años, el escenario de la migración de China continental se fue diversificando con la llegada de migrantes jóvenes que vienen motivados a aprender español y enseñar chino, o por la llegada de ejecutivos que vienen a cumplir funciones en las grandes empresas multinacionales de capital chino. Los taiwaneses se dividen entre quienes buscan una integración armoniosa o se sienten herederos de la tradición china y quienes buscan continuar reivindicando una identidad taiwanesa diferenciada. El mayor porcentaje de chinos se encuentra en Buenos Aires, aunque también tiene presencia en Pilar, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y Rosario. La migración china puede ser considerada una diáspora, vista que la dispersión de la población migrante, que los destinos seleccionados relacionados a los migrantes ya instalados, la pertenencia identitaria y las relaciones que se conservan entre los grupos migrantes. La diáspora supone que las redes étnicas son el centro de la cadena migratoria. Se constituyen como lugares de sociabilidad y memoria que restablecen un orden de transmisión en generaciones. El elemento común de las comunidades chinas en los países de América es la conformación de redes comunitarias que los agrupa en torno a actividad, lugar de procedencia, religión, etc. En un país con un idioma desconocido y no del todo accesible a los migrantes, el estar cerca de la comunidad y poder ser auxiliado por la misma ha resultado de gran importancia. Las instituciones que responden a fines comerciales son para los chinos y su autoabastecimiento, pero también para el intercambio con la comunidad receptora. Las de fines culturales, étnicos o religiosos, como los templos, asociaciones culturales e instituciones, supieron ser solo de y para chinos, pero se han ido abriendo a recibir argentinos y promoviendo actividades destinadas a la difusión de su cultura. En relación al cambio generacional, las segundas generaciones de jóvenes taiwaneses encuentran su identidad en los valores propios de su cultura y en elementos identificados con la cultura argentina. El proceso de aculturación que ha atravesado la sociedad taiwanesa al instalarse en el territorio argentino puede observarse actualmente también en los migrantes chinos del continente. Los chinos o taiwaneses que llevan más tiempo en el país y los más jóvenes que vivieron su vida acá manifiestan tener muy buena relación con los argentinos, pero siempre buscan mantener acciones y prácticas propias de su cultura. Hay distintos y variados elementos de intercambio cultural entre chinos y argentinos, como la enseñanza del idioma chino, la introducción de la medicina china en Argentina, el cine asiático en Buenos Aires y la representación de la cultura china en el cine local, las artes marciales, la alimentación y los productos chinos. Sin embargo, todavía existen manifestaciones de rechazo, prejuicios acerca de las costumbres chinas que generan tensiones en las áreas donde la actividad económica china compite directamente con comerciantes argentinos, es decir, supermercados o restaurantes. En la actividad económica y comercial de los migrantes, el supermercado chino es la gran protagonista. Las instituciones sirven como factor de cohesión interna. La Cámara de Supermercados y Autoservicios en propiedades de residentes chinos nuclea a los migrantes dedicados a este rubro y cumple un rol relevante armonizando la relación con el mercado nacional e internacional y articulando a los supermercadistas y el Estado argentino. La cultura de Argentina y de China son tan diferentes como distantes son sus territorios. Si uno cavara un hueco en Buenos Aires, saldría directo en Beijing, en un mundo dado vuelta. A pesar de todas estas diferencias, cada una realizó y seguirá realizando aportes a la otra en una relación que, teniendo en cuenta la antigüedad de la historia china, acaba de comenzar. Como primer punto de comparación podemos tomar el tipo de relaciones interpersonales mucho más distantes y estructuradas que se plantean en la cultura china con respecto a nuestros cálidos abrazos porteños. Por otro lado, son los mismos chinos los que nos suelen decir que somos descontracturados o despreocupados. En cambio, desde nuestro punto de vista, son ellos los que son fríos o distantes y además organizados y detallistas. Si bien estos pueden parecer simples, estereotipos, estas sensaciones surgen de experiencias reales de inmigrantes de ambas naciones.
Otro eje de comparación es la cultura de trabajo, ya que podemos ver cómo los comercios administrados por inmigrantes o herederos de inmigrantes, en la mayoría de los casos, trabajan más horas por semana. Si bien hasta ahora hemos podido ver que las costumbres de ambos países son muy diferentes, también podemos identificar ciertos aspectos parecidos en su cultura. Por ejemplo, sabemos que la población argentina está compuesta por diversas migraciones que le dan diversidad a su composición étnica. Por su parte, la población china, aunque es en su mayoría originaria de sus territorios, comprende más de 55 grupos étnicos. Así como podemos percibir similitudes y diferencias entre ambas culturas, también podemos distinguir distintos aportes de una cultura a la otra. La comunidad china ha ido incrementando su participación en el fútbol, con un gran fanatismo por Boca Juniors, por ejemplo, el club del barrio donde se instalaron algunas de las primeras familias chinas. Por otro lado, en China se ha popularizado en los últimos años el consumo de carne y vinos argentinos, así como se ha traducido el Martín Fierro y otras películas y libros íconos de la cultura argentina, incluyendo Borges, Cortázar y Mafalda. Muchos de ellos obligados en el aprendizaje de español para estudiantes chinos. También el tango ha servido de identificación para los migrantes chinos, ya que muchas veces trata con nostalgia la cuestión de las migraciones forzadas por las faltas de posibilidades. También, por supuesto, China ha realizado innumerables aportes culturales en la Argentina. Como ya mencionó Agostina, los mercados chinos son un icono del barrio, pero también se han mimetizado con la urbanización de las ciudades argentinas, donde encontramos almacenes administrados por inmigrantes o descendientes de esta nacionalidad. Hoy en día son parte de países de las ciudades. También han realizado aportes de la gastronomía, con una importante cantidad de restaurantes de comida china, en muchos casos adaptada a los gustos locales, siendo un recurso cada vez más habitual en la dieta porteña. Sin embargo, los aportes más llamativos o diferentes son los relacionados al bienestar, la medicina y la meditación, en las cuales se incluyen las artes marciales, las técnicas de medicina alternativa, cremas, ungüentos y muchas otras técnicas para lograr una correcta relación entre el cuerpo y la mente. Algunos ejemplos son el tai chi, la acupuntura, el feng shui, etc. En otro aspecto, es fundamental el aporte chino en la sociedad argentina, al brindar medios para estudiar un idioma muy complejo y muy solicitado en el mundo actual. Por supuesto, no se puede dejar de lado la estética y el buen gusto del arte chino. Pinturas, estatuas, cerámicas, sedas, caligrafías y muchas otras piezas, realizadas en un estilo que la identifica y que la puede adornar cualquier lugar de una manera armoniosa, que respeta filosofía y religión. Distribuyen el espacio en unidades rectangulares que se unen para formar un todo. El estilo chino combina rectángulos en distintos tamaños y posiciones, y de ahí sus distribuciones piramidales utiliza el Feng Shui. El barrio chino de Belgrano es un centro que articula dos polos opuestos del mundo. Bien podríamos imaginarnos el barrio argentino en Beijing y sería igual de contrastante y llamativo. Aquí los comercios chinos brindan a la población argentina la posibilidad de acceder a productos típicos muy diferentes a los que están acostumbrados, pero también funciona como un lugar para los que, descendientes de esta comunidad, profesen sus tradiciones en conjunto, consigan productos esenciales para su día a día y transmitan a la población local sus tradiciones. Un barrio donde la yerba mate y el Ajinomoto se encuentran en una misma góndola. Para seguir conociendo el barrio chino, vamos a conocer un restaurante fundado por dos hermanos de Taiwán, el restaurante Palitos. Este local se encuentra al lado de Apu, abierto también por estos hermanos, en donde ambos buscan crear un ambiente informal y descontracturado, repleto de detalles asiáticos. En Palitos encontramos un menú extenso con comida china, taiwanesa y del sudeste asiático,
como arrolladitos primavera, arroz con distintos tipos de carnes o con vegetales, una gran variedad de sopas y fideos y muchísimo más. Y ya que estamos hablando sobre la comida de palitos, tenemos que hablar sobre la gastronomía de China. La tradición culinaria china tiene una gran popularidad mundial, tratándose de una de las más apreciadas en todo el mundo. Dada la expansión de los restaurantes chinos, pocos son los que no tuvieron un contacto con esta comida. Sin embargo, hay muchos que aún no la han probado, pero también pasa que muchos de los que la probaron repiten y también se vuelven amantes. No podemos dejar de mencionar que la gastronomía china merece un respeto por ser el resultado de una tradición de lo más antiguo. De hecho, esta cocina, busca un equilibrio diferenciando los alimentos entre el yin y el yang, en donde se busca que se aporten todos los nutrientes que el organismo necesita. Pero además del equilibrio entre los nutrientes, la gastronomía china también busca la total armonía en cuanto a los sabores, siendo los básicos el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el picante. El cuidado que se pone en las elaboraciones, cumpliendo incluso con códigos según el evento y el contexto en el que se está sirviendo la comida, hace que la gastronomía china sea toda una experiencia culinaria para quien la esté disfrutando. Además, se caracteriza por ser una comida muy liviana, de contenido calórico moderado, muy gustoso y condimentada con salsas agridulces que no se pueden confundir con otro tipo de salsas. Como todos sabemos, China es un país muy extenso y la agricultura forma parte de la base de su economía, y entre sus plantaciones más emblemáticas vamos a encontrar el arroz, que es infaltable en sus comidas, el trigo, el maíz y la soja. Todos estos elementos forman parte de los ingredientes que están presentes en la mayoría de los platos típicos, además de cereales, carne y frutas. También es importante el buen uso de los condimentos dentro de la gastronomía china. En muchos de los platos no puede faltar el curry, que es esa mezcla de especias. Entre otras variedades se encuentra el polvo 5 especias. Los brotes de soja, las algas, el jengibre, el aceite de sésamo o el vino de arroz también son ingredientes muy utilizados dentro de la gastronomía china, sin olvidar los fideos de arroz. A la comida china se le da un sentido del gusto con las artes culinarias basándose en la belleza o estética de los platos, principalmente a través de los colores, aromas y sabores para preparar una comida agradable a la vista. Normalmente se elige la carne y un ingrediente principal con los 3 ingredientes de diferentes colores. Por medio de la técnica de cocción apropiada se van a elegir los colores como verde, rojo, azul, blanco, amarillo, negro y marrón, mezclados en una combinación apropiada. El aroma se va a alcanzar con la cebolla, el ajo, el jengibre, el vino para cocinar, la pimienta, ají, aceite u otros ingredientes más. Siguiendo con la gastronomía china, vamos a hablar de la bebida infaltable en este país. Por si alguien no sabe cuál es, les cuento que este es el té. China es el mayor consumidor de té a nivel mundial, en donde se ha vuelto una tradición tomar esta bebida. De hecho, la gente consume té a todas horas, incluso los mayores llevan a todos lados su termo con el té caliente en la mano, es como el mate para nosotros. En las oficinas, cada empleado tiene su termo o taza, donde cada cierto tiempo van añadiendo agua hervida en las mismas hojas de té. Cuando se recibe un amigo o un familiar o un invitado en la casa, el té también es esa bebida imprescindible que siempre se va a coger con agrado. El té en China se cultiva tradicionalmente en el sur, especialmente a lo largo de la cuenca del río Yangtze. China ofrece una inmensa diversidad de tés dependiendo de la región y de su calidad. Cada tipo de té tiene su propia historia y cultura, su forma de prepararlo y sus propiedades beneficiosas para la salud. Algunos se toman tras una complicada ceremonia para extraer mejor su labor, usando todo un equipamiento de tazas, teteras y otros complementos particulares para cada movimiento y cada colocación. Todo este ritual de preparación y cata del té resulta un arte y se lo conoce en China como la ceremonia del té. Beber té ha sido un ritual cotidiano durante la larga historia del país. La gente se reunía en las casas de té para hablar, jugar juegos de mesa y, como no, degustar unos cuantos y observar su preparación en dicha ceremonia. Sin embargo, en las últimas décadas, debido a la irrupción del modo de vida occidental en las grandes ciudades, las casas de té han perdido su esplendor de antes y resultan cada vez menos atractivas para todas aquellas nuevas generaciones que prefieren sustituir su asistencia por la de otro tipo de locales, como cafeterías, Starbucks o bares.
Es importante mencionar que los clásicos tés chinos son 6. Por un lado tenemos el té verde, que es el más consumido en el país, principalmente en la región centro del mismo, el té blanco, que tiene un sabor más suave y más delicado, el amarillo, que es de sabor suave pero agridulce, el té negro, con un sabor y un aroma más fuerte, consumido en el sur principalmente, el té rojo, que ayuda a la digestión y a mantenerse despierto debido a la cantidad de teína que tiene, y por último el té oolong, un punto medio entre el té verde y el negro, con un tono azulado, de sabor suave pero de aroma fuerte. Y si hablamos de tés, tenemos que hablar del local del barrio chino, que se hizo popular en el último tiempo gracias a las redes sociales que reflejan todas las tendencias de consumo. Estamos hablando del local OT, una tienda ubicada en la calle Juramento al 1600, que se destaca por la venta de una gran cantidad y variedad de tés. El producto estrella de este lugar es sin dudas el bubble tea, una bebida a base de té con dulce de leche, muy vistosa e ideal para ser fotografiada y compartida en las redes. Pero a diferencia de otras bebidas a base de té, los largos vasos tienen algo distintivo, unas bolitas oscuras que se bambolean en la base. Son las llamadas perlas de tapioca, la fécula granulada que se extrae de la raíz de mandioca. Se mezclan con azúcar y tienen una consistencia medio gelatinosa. Este té surgió en Taiwán hace aproximadamente 40 años, pero fue gracias a las redes sociales que se volvió un fenómeno global. De esta forma, a finales del año 2020, pese a las dificultades de un año atravesado por la pandemia, Lucas Lu y su novia Jenny Lam apostaron a esta bebida al inaugurar OT en pleno barrio chino. En él sirven la bebida en vasos plásticos con sorbetes de papel, con un diámetro superior al habitual para que estas bolitas puedan ser absorbidas. Sin embargo, muchos prefieren quitarle la tapa al vaso y tomarlo sin sorbete para que estas bolitas no se atasquen en el fondo. Para quienes deseen visitarlo, el local abre de martes a domingos durante 10 horas y vende un promedio de 1000 unidades por día. Y para quienes hayan ido, habrán notado que este lugar es un poco chico y que la gente tiene que hacer fila en la vereda esperando a ser atendida. Pero no se preocupen, que Lucas y Jenny están preparando la apertura de nuevas sucursales en el centro de la ciudad, Palermo y zona norte del Gran Buenos Aires. Antes de comenzar a hablar sobre los dos templos que podemos ver dentro del barrio chino, voy a darles una pequeña introducción de lo que son las religiones en China. Ya vimos que la cultura japonesa y la coreana cuenta con sus creencias y lugares de rezo. China, con sus más de 1.300 millones de personas, también tienen los propios y ahora vamos a aprender un poco más al respecto. Los primeros reyes y emperadores conquistaron territorios donde vivían sociedades con distintos cultos y creencias, que se fueron incorporando a la religión y la cultura del imperio. Una de las prácticas más extendidas desde tiempos inmemoriales es el culto a los ancestros. Las familias veneran a los antepasados que han muerto porque creen que así consiguen su bendición y protección. Por eso les hacen ofrendas de incienso, comida y pequeños objetos ante sus retratos o figuras. La diversidad religiosa de la época imperial sigue existiendo hoy en día. En China hay católicos, protestantes, judíos, musulmanes y demás, pero 3 religiones destacan por encima del resto: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Las 3 creencias conviven sin problemas y hay creyentes que toman los principios y enseñanzas que más les inspiran, aunque pertenezcan a diferentes cultos. La Constitución china determina que el ciudadano de la República Popular China goza de libertad de credo. Ningún organismo estatal, organización social o individuo puede obligar a ciudadano alguno a profesar o no cierta religión, ni puede discriminar a los ciudadanos creyentes o no creyentes. El confucianismo toma su nombre del famoso filósofo chino Confucio, que vivió entre los siglos VI y V a.C. Más que una religión, como dije anteriormente, el confucianismo propone una serie de principios y normas morales para vivir la vida de forma espiritual y en comunión con el resto. El taoísmo al principio no era una religión, sino un sistema filosófico que surgía de creencias más primitivas. Esta religión se inspiró en las primeras religiones que aparecieron en China, que practicaban el culto a la naturaleza y a los antepasados. El taoísmo no tiene unas normas o ceremonias definidas,
Solo se debe seguir el Tao, que significa camino, y dejarse llevar por el ritmo natural de las cosas, así como lo define Lao Tse, fundador del taoísmo. Por último tenemos el budismo, que anteriormente ya les habló mi compañera Agostina, que es la religión más importante de China y la que cuenta con más seguidores. Ahora sí, haciendo hincapié en los templos e iglesias que se encuentran dentro del barrio chino, podemos nombrar la iglesia Xinheng de Nuevo Avivamiento, ubicada en Mendoza al 1660. Es una comunidad cristiana de origen taiwanés que hace algunos años decidió abrir sus puertas a otras culturas, transformándose así en una comunidad cristiana multicultural. Xinheng en taiwanés significa Nuevo Avivamiento, y lo que busca esta iglesia es reunir hombres, mujeres, niños y niñas de toda lengua y nación para adorar y disfrutar de una vida transformada por la fe. La iglesia presbiteriana Xinheng se estableció formalmente en Buenos Aires en 1982 con la llegada de inmigrantes taiwaneses. Con el transcurrir de los años se continuó la obra en idioma taiwanés y se comenzaron también ministerios en español y chino mandarín. Cabe destacar que la iglesia presbiteriana no tiene papa, arzobispos ni obispos y es gobernada por presbíteros, algunos ordenados y otros laicos. Ahora llegando al templo San Juan, ubicado en Montañeses al 2175, el templo constituye un atractivo no solo para los porteños, sino también para los cientos de turistas que caminan los fines de semana por el barrio chino. De acuerdo con el ente de turismo porteño, Songkwan es otra de las curiosidades del Bajo del Belgrano, además del arco de ingreso o las esculturas de dragones. Fue uno de los primeros templos budistas de la ciudad, inaugurado en el año 1988. Nació gracias a la oleada migratoria llegada en la década del 80, durante la que se establecieron muchas familias orientales, principalmente de Taiwán. Allí funciona también la primera asociación budista de Argentina, que ofrece cursos de yoga y meditación, entre otros talleres vinculados a esa cultura. Se estima que en la Argentina, los seguidores de Buda podrían llegar a 30.000, que se dividen en unas 12 ramas o comunidades aproximadamente, siendo una de las religiones más pequeñas en cuanto a cantidad de creyentes. El templo fue fundado por el maestro Pu Xian, apoyado por la comunidad china de Taiwán. Anteriormente, las actividades se realizaban en una casa, pero, luego de su fundación, el culto pasó al salón de la calle Montañeses. Su nombre, Songkwan, proviene de la denominación de la escuela filosófica Madhyamaka, del budismo Mahayana, y significa visión del medio. Niega la existencia de la realidad empírica, la cual sería una mera apariencia, un fenómeno, básicamente, ya que la verdadera realidad no puede ser captada por la mente ni expresada por la palabra. Como pudimos ver en este encuentro, el barrio chino de Belgrano concentra los signos y marcas culturales, pero no articula en él la vida étnica. Su función es más bien comercial y cultural, comunitaria y extracomunitaria. Para los chinos es un lugar de abastecimiento que permite reproducir ciertos hábitos y costumbres propias de la migración, además de ser un punto de encuentro en donde funcionan instituciones que sirven para reforzar los lazos entre los inmigrantes. Así como el de Belgrano tiene una función comercial y cultural, no debemos dejar de mencionar el Chinatown de Tigre, que, si bien no vamos a poder conocerlo en esta oportunidad, es también un espacio de encuentro entre las culturas orientales y la sociedad argentina. La denominación de barrio chino es meramente simbólica, debido a que no tiene una función residencial, sino que alberga locales y funciona como centro comercial y cultural. El lugar funciona los fines de semana y los feriados, ofreciendo una amplia variedad de productos de origen chino, japonés, coreano y de otras partes de Asia, en distintos locales de regalería, bazares, almacenes, indumentaria, librerías, decoración, servicios, entre otros. Además, es un espacio de promoción de la cultura china, en donde se llevan a cabo actividades que permiten acercar a los chinos y a los argentinos. Los barrios chinos en Buenos Aires son escenarios de múltiples interacciones entre identidades migrantes y locales. Hay barrios dinámicos y abiertos, aunque con una identificación dominante en lo chino o taiwanés,
pero incorporando a migrantes de diverso origen asiático y elementos culturales y productos también variados. El crecimiento que ha tenido el barrio chino de Belgrano y la creación del de Tigre muestran la conexión que tienen los chinos con Argentina, deseosos de crecer y proyectarse, y de preservar elementos de su cultura y mostrarlos y compartir con los argentinos. De esta forma, finaliza nuestro tercer encuentro, en donde podemos sumergirnos totalmente en la cultura china. Esperamos que les haya gustado e interesado y que formen parte del próximo encuentro a las 5 de la tarde, también por Google Meet. Les recordamos estar atentos al grupo de WhatsApp y volver en horario. Muchas gracias.